Filadelfia, un lugar de amor fraternal. ¿Cómo podré yo pagar el precio que llevaste en la cruz? ¿Cómo podré agradecer si muerto estaba en mis pecados y vida me diste junto a ti? Sin merecer, tu gracia me curó. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Te adoraré, te adoraré. ¿Por quién eres tú? Te amo, Dios. Te alabaré, te alabaré. Si todos mis pecados llevaste en la cruz. Tu misericordia abundante, tu gran amor incomparable. Por gracia me salvó y libre soy. Me llamaste a ti, no por obra, solo por ti. Sin merecer, tu gracia me curó. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Te adoraré, te adoraré. ¿Por quién eres tú? Te amo, Dios. Te alabaré, te alabaré. Si todos mis pecados llevaste en la cruz, te adoraré, Señor, yo te adoraré. ¿Por quién eres tú? Te amo, Dios. Te alabaré, Señor, yo te alabaré. Si todos mis pecados llevaste en la cruz, solo por tu gran amor. Saludos, iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde. Es para mí un verdadero placer tener nuevamente la oportunidad de compartir con ustedes el estudio de las Escrituras. En esta oportunidad quisiera que me acompañaran a la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15. Y nosotros leemos de esta manera: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Desde que iniciamos nuestra educación en los caminos del Señor, se nos han enseñado conceptos claves que nos quedan siempre en lo más profundo de nuestra mente e incluso de nuestro corazón. Por ejemplo, si yo les preguntara qué es orar, inmediatamente ustedes contestarían hablar con Dios.
Si yo preguntara qué es la fe, la respuesta automática, teológica sería: es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Pues asimismo, si preguntara en este momento qué es la Biblia, ustedes responderían incuestionablemente la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué tan profunda y cierta es esta aseveración? Ciertamente y sin lugar a dudas, la Biblia es la palabra de Dios. Pero si nosotros profundizáramos un poco más en este concepto, entenderíamos las implicaciones que lleva el llamar a la Biblia la palabra de Dios. Desde un punto de vista secular, desde un punto de vista meramente humano, la Biblia es un libro al que hay que prestarle mucha atención. Es decir, si nosotros no fuésemos creyentes, aún así la Biblia como libro nos sorprendería. Primero, es un libro que nos habla de profecías cumplidas. Eso es algo que nadie puede refutar. Los cautiverios en Babilonia, los cautiverios en Asiria, así como la caída del templo en el año 70 después de Cristo, son pruebas irrefutables de la veracidad en el cumplimiento de las profecías que fueron descritas en la Biblia. Esto nos da garantía de las que están por cumplirse. Es decir, si las profecías se cumplieron en el pasado, con toda certeza se cumplirán las que están a futuro. Segundo, es un libro escrito por 40 autores en 3 continentes diferentes, en idiomas distintos, en hebreo, en arameo y en griego, con separación escritural que cubre un periodo que va entre 1500 y 1600 años aproximadamente. No se contradice y es congruente al señalar y hablar de Cristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Hermanos, la Biblia, más que criticarla, debería impresionarnos. Tercero, la Biblia es un libro que ha demostrado a lo largo de muchísimos años de historia en la humanidad que ha llegado para quedarse. Es el libro históricamente más perseguido. Voltaire, uno de los principales representantes del humanismo, se atrevió a decir que en 100 años después de su muerte, la Biblia desaparecería. La Biblia hoy en día sigue siendo el libro más vendido de la historia. Tan solo 50 años después de que Voltaire muriera, la Sociedad Bíblica de Génova compró su casa y la imprenta que le pertenecía, convirtiéndola en una de las imprentas más grandes de Biblias en toda Europa. Ahora, esto a nivel secular, como datos a niveles seculares que nos sorprenden acerca de la Biblia. Pero para nosotros que somos los creyentes, para nosotros que creemos en Cristo, para nosotros que creemos en el Padre y creemos en los propósitos de Dios para sus hijos, ¿qué es para nosotros la Biblia? ¿Cómo define Dios su palabra? Pues bien, vayamos al libro de los Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 12, y leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, se nos dice: toda la escritura es inspiración de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el libro de los Salmos, en el capítulo 119, en el versículo 105, define la palabra de Dios como lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nuevamente, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 15, nos dice el versículo clave, el versículo en el que estamos basando esta enseñanza: y que desde la niñez has sabido, has conocido las sagradas escrituras, y éstas te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esto significa
ante todo, que los hombres aprenden el camino de la salvación por medio de las Escrituras. Entonces, ¿por qué estudiamos a Dios en la Biblia? La Biblia es el libro de Dios, es el libro inspirado por Dios, es decir, es donde se revela Dios. ¿Qué es revelación? La revelación es la influencia divina que comunica al hombre la verdad de Dios que de otra manera no podría conocer. Es decir, la revelación es la influencia de Dios en nosotros para darnos a conocer aspectos de Él que de ninguna forma nosotros podríamos conocer. Una pequeña ilustración de esto sería, por ejemplo, cuando nosotros leemos un libro, no solo nos damos cuenta de lo que el escritor está enseñando, sino que refleja mucho de su personalidad. Es decir, es difícil leer un libro y no encontrarnos con el reflejo de la personalidad del autor. Veamos un ejemplo claro y sencillo y rapidito de esto. No sé cuántos de ustedes conocerán al autor norteamericano Edgar Allan Poe. Tiene uno de sus poemas, uno de sus libros más famosos es El Cuervo. Para entrar en contexto, El Cuervo narra la misteriosa visita de un cuervo parlante a la casa de un amante afligido y del lento descenso hacia la locura de este último, del amante. El amante, que a menudo se ha identificado como un estudiante, llora la pérdida de su amada, Leonora. El cuervo negro, posado en un busto de Palas Atenea, parece azuzar su sufrimiento con la constante repetición de las palabras nunca más, nunca más. Este es el libro que escribió Edgar Allan Poe y este es un resumen, una reseña de lo que contiene este libro, del contenido de este libro. Ahora bien, un análisis que yo busqué acerca de este libro y en particular de este texto narrativo nos dice lo siguiente acerca del autor. En primer lugar, para hablar de la obra de Poe, de Edgar Allan Poe, en este caso, El Cuervo, es menester tener presente, aunque sea un ápice de la vida del poeta norteamericano. Y es que, pues, la vida de Poe es la sombra que se proyecta sobre sus escritos. Su alcoholismo, sus depresiones, su dolor, sus penas, sus fracasos amorosos, todo eso se ve y se aprecia condensado en poemas como El Cuervo o en sus cuentos como El demonio de la perversidad. Edgar Allan Poe murió el 7 de octubre de 1849 en la ciudad de Baltimore, cuando contaba apenas con 40 años de edad. La causa exacta de su muerte nunca ha sido aclarada. Se le atribuyó al alcohol, se le atribuyó a congestión cerebral, a cólera, a drogas, a fallo cardíaco, a rabia, a suicidio, tuberculosis, entre otras causas. Como podemos ver, el texto o la obra literaria de un autor refleja muchísimo de su personalidad. En el caso de Edgar Allan Poe, todos sus problemas o toda su vida o toda su personalidad está reflejada en el texto narrativo El Cuervo. Y por eso se considera uno de los libros más lúgubres y más oscuros. En su palabra, Dios revela cosas acerca de su persona, de su personalidad, de su carácter, sus obras, sus planes. Satanás siempre ha estado en contra de esta revelación. Incluso desde el momento en que Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, vemos que lo primero que le dice a la mujer es, con que Dios os ha dicho. Es decir, Satanás desde el primer momento atacó la palabra de Dios, los dichos de su boca, lo que Dios dijo. Si en aquella oportunidad lo hizo y le funcionó, hermanos, es de suponer que lo seguirá haciendo y en muchos casos le seguirá funcionando. Es por eso que encontramos a diario y a nivel mundial tantos ataques en contra de la Biblia, ya que en ella nosotros encontramos la principal fuente del origen de la voz de Dios. Hermanos, Dios nos hizo seres inteligentes. Somos seres hechos a su imagen y semejanza. Somos inteligentes. Por lo tanto, tenemos que usar este razonamiento e inteligencia de la que Dios nos dotó para estudiar su palabra. Un cristiano debe ser inteligente porque Dios es inteligente. Es cierto que cuando venimos a la revelación de Dios en las Escrituras, encontramos algunas cosas que deben ser aceptadas por fe. Por ejemplo,
la eternidad, la Trinidad, la dualidad en la naturaleza de Cristo, 100% Dios, 100% hombre, aunque deben ser aceptadas como ciertas por fe, aún así nosotros no debemos rendirnos de usar la razón. Tenemos un Dios que es infinito, que es santo y sabio. Estos son términos en grado infinitivo. ¿Cómo es posible entonces que nosotros, que somos seres finitos e impuros, en comparación con Dios, queramos conocer y entender a Dios? En teoría, es muy difícil que podamos comprender y entender a Dios. Como acabamos de ver anteriormente, muchas de las cosas que sabemos de Él deben ser aceptadas por fe. Y es normal porque somos seres finitos con una mente limitada, queriendo explicar a un ser infinito e ilimitado como es Dios. No tenemos las palabras ni el conocimiento suficiente para definirlo. Leemos en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Hermanos, hay cosas que Dios se guarda por el derecho y el privilegio de ser Dios. Esto está en su dignidad, porque Él es Dios y nosotros somos su creación. Aunque las Escrituras nos enseñan que somos hechos sus hijos, Él no tiene la obligación de darnos la razón ni la explicación de todas las cosas. Sin embargo, hacemos ahí una marca, sin embargo, Él ha dejado su palabra para que le conozcamos, porque en el conocimiento de su persona encontramos la vida eterna. ¿Cómo es esto? Leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 17, en el versículo 3, y nos dice, y esta es la vida eterna. Hermanos, presten muchísima atención porque aquí es Dios mismo, a través de su palabra, dándonos el concepto de vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, esto es muy delicado, porque el concepto y la clave para encontrar la vida eterna está en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de su Hijo. No está en creer en Dios. Muchísimas personas dicen que creen en Dios. Satanás mismo cree en Jesús. Sin embargo, Satanás entendemos que no va a tener vida eterna. No gozará de la vida eterna. No gozará de la salvación. Es decir, que la vida eterna y la salvación están asociadas directamente al conocimiento de Dios. Es decir, nosotros debemos conocerle a Él, y más importante, que Él nos conozca a nosotros en un sentido bíblico. Conocernos es lo que nos da la seguridad de salvación y lo que nos da la seguridad de la promesa de la vida eterna. Vemos entonces el concepto que Dios tiene para lo que es la vida eterna. Así de importante es para Dios que le procuremos conocer. Y este es el principal propósito de las Escrituras en nuestras vidas. Darnos a conocer al Padre a través del Hijo y por iluminación del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo es que esto pasa? Leamos el siguiente pasaje. Isaías capítulo 43, del versículo 10 al 19. Con este extracto, hermano, en estos versículos, nosotros podemos darnos una idea de cómo Dios se revela en nuestra vida y cómo Dios y todos sus atributos, su persona, se hacen real y veraz en nuestra vida, en nuestro conocimiento, en nuestra mente limitada. Leemos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, hablando de Isaías, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios. Se está revelando el carácter eterno de Dios. Ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Se está revelando el carácter salvador de Dios. Es el único redentor, la única fuente de salvación. Yo anuncié y salvé. Es decir, yo lo que dije, lo cumplí. Fíjense que los verbos están asociados en pasado. Yo anuncié y salvé. Es decir, yo no miento. Yo lo que digo lo cumplo. E hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno.
Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Versículo 13. Aún antes que hubiera día, yo era, hablando de la eternidad de Dios. Y no hay quien de mi mano libre, un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios soberano. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Hablando de la soberanía de Dios. Así dice Jehová, Redentor vuestro, se muestra a Dios como Redentor. El Santo de Israel, su carácter de santidad. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos, en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey, otra característica de Dios. Dios está revelando atributos personales a nosotros para que podamos conocerle. Versículo 16, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Hermanos, aquí está hablando del carácter creador de Dios, del dominio que tiene sobre la naturaleza, sobre la creación. Versículo 17, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen, como pábilo quedan apagados. Aquí está hablando de que Dios no solo tiene poder sobre la creación y sobre la naturaleza, también tiene poder sobre las cosas creadas por el hombre. Versículo 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memorias las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Un Dios que hace cosas nuevas, un Dios que renueva su misericordia para con nosotros a diario. Entonces fíjense como en estos 8 o 9 versículos, Dios ha mostrado muchísimo de su carácter, Dios ha mostrado muchísimo de su personalidad para que nosotros podamos conocerle y saber quién es Él. Esta es una de las razones por las que nosotros debemos estudiar a Dios en la Biblia. Pero la razón quizás más importante es porque en ella se nos habla de Jesucristo, se nos habla de la palabra viva. Leemos en Juan, en el capítulo 1, versículo 1, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, un versículo muy conocido por todos nosotros. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hermanos, este es un versículo ampliamente utilizado por nosotros para demostrar la eternidad y la divinidad de Jesús como el Cristo. Eso es lo que busca este versículo demostrar. Como el Hijo, Jesucristo como el Hijo dentro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Dios a través de su apóstol en este pasaje nos está revelando mucho más acerca de su Hijo. Cuando Juan se refiere a Jesús como el Verbo, el Logos en griegos, y les presento un nuevo concepto, la memra en arameo. Es decir, la palabra verbo en el original griego ahí es logos, pero en arameo es memra. Juan está haciendo una referencia directa al judaísmo del primer siglo, específicamente al Targum o a la traducción aramea de los escritos del Antiguo Testamento. Les explico, los Targumim son paráfrasis autorizadas de los libros del Antiguo Testamento, pero escritos en arameo. Antiguamente eran leídos en las sinagogas durante los tiempos de Jesús. Es decir, estas eran las versiones de la Biblia que se leían en los tiempos de Jesús en la sinagoga. Debido a estas traducciones, los judíos del primer siglo tendrían una mejor comprensión de la referencia a la que el apóstol Juan está haciendo al referirse a Jesús como el Verbo. Para ellos no era el verbo en griego, para ellos Juan estaba hablando de la memra de Yahweh, es decir, el verbo de Yahweh, es decir, la palabra de Dios. En los pasajes del Antiguo Testamento donde aparece más de un Yahweh, o donde Yahweh es visto como una persona humana, como una personificación, los Targum sustituyen la palabra Yahweh por la frase la memra de Yahweh. Es decir, la palabra de Yahweh, la palabra de Dios. Es decir, colocan a la palabra como una persona. La palabra no es una voz. La palabra es una persona desde la traducción aramea
de los escritos del Antiguo Testamento. Entonces Juan en su primer capítulo está conectando a Jesús con todos los pasajes del Antiguo Testamento donde aparece escrito el verbo de Yahweh, la palabra de Dios, lo que para nosotros hoy es la palabra de Dios. Veamos unos ejemplos. Les voy a leer unos ejemplos que aparecen en la traducción al español de los escritos arameos del Targum. Génesis 1:1 se lee un poco diferente. Dice: desde el principio el Hijo de Yahweh con sabiduría terminó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba vacía y caótica y deshabitada de hombres y bestias y vacía de todo cultivo de plantas y de árboles, y la oscuridad se extendía sobre la faz del abismo. Y un espíritu de amor de delante de Yahweh soplaba sobre la faz de las aguas. Y dijo el verbo de Yahweh: haya luz, y hubo luz según la orden de su verbo. Y fue manifiesto ante Yahweh que la luz era buena. Y el verbo de Yahweh separó la luz de la tiniebla. Y llamó el verbo de Yahweh a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche. Y hubo tarde y hubo mañana, el orden del trabajo de la creación, el día primero. Y dijo el verbo de Yahweh, haya el firmamento en medio de las aguas y divida las aguas inferiores de las aguas superiores. Podemos ver en este extracto que el verbo de Yahweh actúa como una persona. Es decir, ahí no está en acción directamente el Padre, o se sugiere que no está en acción directamente el Padre, sino el Hijo es el que está realizando la creación. La obra creadora del principio de Génesis la está haciendo el mismo verbo de Yahweh, la personificación del verbo, la palabra hecha carne, de la que está hablando Juan en su capítulo 1, en su versículo 1. Es Jesucristo mismo, el Hijo, el que está realizando la obra creadora. Veamos ahora otro extracto en Génesis 12, versículo 1. Y Yahweh dijo a Abraham: vete de la tierra y de tu parentela y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Esto está en el mismo versículo 1. Ahora leemos el versículo 7 y 8. Y el verbo de Yahweh se le apareció a Abraham. La personificación de la palabra de Dios que habla directamente con Abraham no es la voz de Dios que está escuchando Abraham, es una persona con la que Abraham está hablando. Si nosotros fuéramos judíos del primer siglo, entenderíamos la referencia que está haciendo Juan aquí. Está hablando de que el Hijo, Jesús, Cristo, el verbo de Yahweh, está hablando directamente con Abraham y le dijo: a tus hijos daré esta tierra, y construyó allí un altar al nombre del verbo de Yahweh que se le había aparecido. Jesús, hermanos, podemos llegar entonces a la conclusión de que Jesús, el Hijo, en su naturaleza divina, determinó y participó en los episodios más importantes del Antiguo Testamento. Jesús, el Hijo, antes de la encarnación, tuvo una participación importantísima a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Él no se sentó a esperar el momento de su encarnación para entonces participar en los planes de Dios. Él tuvo una participación desde el primer momento en que Dios está tratando con el hombre. Desde el primer momento de la creación hasta el Apocalipsis, Cristo es parte de nuestra historia. Cristo es parte de los planes de Dios. Él fue el guía que dirigió el curso de la historia hacia su propia encarnación. Por Él y en Él fueron hechas todas las cosas y en Él se sustentan, como dice Pablo en Primera de Colosenses, capítulo 1, versículos 16 al 17. Es entonces cuando cobra sentido toda la Escritura, hermanos. Es cuando nos damos cuenta de que esto se trata todo acerca de Jesús, del Hijo, que todo esto es acerca de Cristo, que toda la Escritura, la Biblia, es acerca de Cristo. Es cuando los versículos que hemos leído tantas veces entonces cobran vida. Es entonces cuando leemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre es el que le ha dado a conocer. Leemos en el capítulo 14, en el versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En el capítulo 17, en el versículo 3, Juan nos dice, y esta es la vida eterna, un versículo que ya leímos, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Hermanos, es entonces cuando empezamos a ver a Jesucristo a lo largo y a lo ancho de todas las Escrituras. Es entonces cuando nos damos cuenta que en Génesis Jesucristo es la simiente de la mujer, que en Éxodo Jesucristo es el Cordero de la Pascua, que en Levítico es nuestro sumo sacerdote, que en Números es la nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. En Deuteronomio es el profeta como Moisés. En Josué es el capitán de nuestra salvación. En Jueces es nuestro juez y dador de la ley. En Ruth es nuestro pariente y redentor. En Primera y Segunda de Samuel es nuestro profeta verdadero. En Reyes y Crónicas Él es nuestro rey. En Esdras Él es el restaurador de nuestro templo. En Esther Él es nuestro Mardoqueo. En Job Él es nuestro siempre vivo redentor. En los Salmos Él es nuestro pastor. En Proverbios y Eclesiastés Él es nuestra sabiduría. En Cantar de los Cantares Él es nuestro novio amoroso. En Isaías Él es el príncipe de paz. En Jeremías es nuestra rama de la justicia. En Lamentaciones Él es nuestro profeta que clama. En Ezequiel Él es el maravilloso hombre de 4 rostros. En Daniel es el cuarto hombre en el horno de fuego. En Oseas Él es el fiel esposo casado por siempre. En Joel Él es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. En Amós es Señor que estaba sobre el altar. En Abdías Él es el poderoso para salvar. En Jonás Él es nuestro gran misionero. En Miqueas es nuestro mejor mensajero de pies hermosos. En Nahum Él es el vengador de los elegidos de Dios. En Abacub Él es el evangelista que llora. Revive las obras de Dios en medio de los tiempos. En Sofonías Él es nuestro Salvador. En Ageo Él es el restaurador del patrimonio perdido de Dios. En Zacarías es la fuente abierta en la casa de David para lavar el pecado y la suciedad. En Malaquías Él es el sol de justicia levantándose con sanidad en sus alas. En Mateo Jesucristo es el rey de los judíos. En Marcos Jesucristo es el siervo. En Lucas es el hijo del hombre sintiendo lo que tú sientes. En Juan Él es el verbo, el hijo de Dios. En Hechos la luz del cielo que rodeó a Saulo. En Romanos Él es la justicia de Dios. En Primera de Corintios la primicia de la resurrección. En Segunda de Corintios Él es el triunfador dando la victoria. En Gálatas Él es tu libertad. En Efesios Él es la cabeza de la iglesia. En Filipenses Él es tu alegría. En Colosenses Él es tu plenitud. En Primera y Segunda de Tesalonicenses Él es tu esperanza. En Primera de Timoteo Él es tu fe. En Segunda de Timoteo Jesús es tu estabilidad. En Filemón Jesús es tu benefactor. En Tito Él es la verdad. En Hebreos Él es la perfección. En Santiago Él es el poder detrás de tu fe. En Primera de Pedro Él es tu ejemplo. En Segunda de Pedro Él es tu pureza. En Primera de Juan Él es la vida. En Segunda de Juan Él es el que exhorta. En Tercera de Juan Él es tu motivación. En Judas es el fundamento de nuestra fe. Y en Apocalipsis, hermanos, Jesucristo es el rey que viene. Él es el primero, Él es el último, Él es el principio y el fin. Él es el encargado de la creación, es el creador de todo, es el arquitecto del universo, es el gerente de todos los tiempos. Él siempre fue, siempre es, siempre será. Hermanos, Jesucristo es inamovible. Él nunca cambia. Él es el invicto, el infalible. Él fue herido y nos dio sanidad. Él fue traspasado en su dolor. Fue perseguido y trajo la libertad. Él estaba muerto y trajo vida. Él ha resucitado, hermanos, y trae poder. Él reina y trae paz. El mundo no puede entenderlo. Los ejércitos no pueden derrotarlo. Las escuelas no pueden explicarlo. Los líderes no lo pueden ignorar. Herodes no lo pudo matar. Los fariseos no pudieron confundirlo. La gente no pudo contenerlo. Nerón no pudo aplastarlo. Hitler no pudo silenciarlo. La nueva era no puede reemplazarlo. Él es vida, amor, longevidad y mucho más. Es bondad, amabilidad, gentileza. Él es Dios. Él es santo, justo, fuerte, poderoso y puro. Sus caminos son altos. Su mundo es eterno. Su voluntad no cambia y su pensamiento está en mí. Él es mi redentor. Él es mi salvador. Él es mi Dios. Él es mi paz. Él es mi alegría. Es mi consuelo. Él es mi Señor y Él gobierna mi vida. Hermanos, la Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande, a Jesucristo.
Gloria a su nombre por siempre. Alabado su nombre por siempre. Hermanos, es importante que nosotros aprendamos a encontrar a nuestro Señor en las Escrituras, porque en ella nosotros, al encontrarlos, encontramos vida eterna, hermanos. Oremos. Gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor. Gracias porque tú nos has dejado esta revelación, Señor, de tu persona, de quién tú eres. Porque no conocemos una persona mejor, porque no conocemos un mejor hombre, porque no conocemos un mejor Dios, porque no tenemos una referencia de algo mejor, si no es lo que está escrito en esta Biblia, Señor, lo que está escrito en tu palabra. Gracias por tu obra de amor para con nosotros, porque en medio de tantas situaciones nosotros podemos confiar en la promesa que tú nos has hecho a cada uno de nosotros, a cada uno de los que hemos decidido seguirte, a cada uno de los que hemos decidido conocerte a profundidad, conocerte en intimidad, Señor. Te pido ahora en este momento que tu Espíritu Santo sea iluminándonos diariamente para entenderte, para conocerte, para encontrarte en cada día de nuestras vidas y en cada aspecto de nuestro caminar. Te doy infinitas gracias, Señor, por cada una de las personas que escuchan este mensaje, por cada una de las personas que siguen, Padre Santo, con fe, con fuerza, sosteniéndose en tu verdad y sosteniéndose en estas palabras. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros a diario y porque tu misericordia se renueva cada día. En el nombre de Jesús. Amén.